Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Para ahondar un poco en la temática que hemos venido desarrollando sobre las monografías de compilación, quería hacerles una pequeña introducción sobre investigación y darles un ejemplo sobre una monografía para que no les quede duda. Es por esto que voy a compartir la pantalla y de esa forma voy a empezar con una pequeña exposición en la primera parte. Les estoy grabando esto para que se les pase también a ustedes. Y con esto también hacerles recuerdo que se les va a poner un plazo de entrega. Aproximadamente van a tener unos 15 días para trabajarlo y luego para enviar por correo y yo luego haré videos así como estos para que ustedes vayan corrigiendo de forma general. Pero primeramente haré un ejemplo, pondré un trabajo que se me ha enviado en otro semestre, mostraré errores comunes que hay en él y así ustedes podrán ver en qué han fallado, cómo pueden construirlo, cómo pueden realizar el trabajo que están por llevar a cabo, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Voy a entrarme a la pantalla a compartir. Es un poquito lenta esta computadora, van a tenerme paciencia. Voy con calma, voy a ir buscando la información necesaria. Los que no saben mucho con respecto a Alfin, hace un tiempo atrás vinieron los doctores de España, de una universidad muy prestigiosa, hicieron un convenio con la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno y capacitaron a docentes, bibliotecarios y administrativos sobre el método Alfin, que es la alfabetización informática. Es muy importante porque ustedes al hacer una investigación, sea la que fuere y el alcance que tuviere, ustedes tienen que saber manejar qué es la información necesaria que deben acudir, que es una primera fuente, segunda, tercera, qué es una información aplicada al contexto necesario, es decir, si es de colegio, si es nivel de pregrado, de posgrado, y de esta forma ustedes pueden ir realizando sus trabajos. Entonces, lo más importante de aquí en adelante que ustedes van a realizar es, uno, saber y tener claro qué tema van a realizar, y dos, saber dónde buscar información. Así que les aconsejo que acorde a la información y a la accesibilidad que ustedes tengan, algunos tienen más fácil acceso a una información que a otra, a una biblioteca o algún tema, tienen la motivación sobre ese tema, les es más fácil construir el trabajo. Entonces, para ello vamos a entrar un poco a este tipo de información. No lo voy a hacer muy largo, voy a tratar de hacerlo un poco conciso para que ustedes vayan viéndolo. Vamos a abrir el primer PowerPoint. He tratado de resumir los más importantes. Vamos a ver el primero y el segundo. Como ustedes ya saben, la ciencia, las redes han ido avanzando, tienen todo tipo de información. Ustedes tienen acceso a tantas formas físicas como virtuales. En este momento ya no hay excusa. El problema es que llegamos ahora al opuesto, a intoxicación de información. Tienen tanta información que no saben en realidad por dónde partir y qué información tomar para llevar a cabo su trabajo de cualquier tipo. Y esto los llega a confundir porque ahora ustedes están acostumbrados a que abren cualquier cosa y lo toman como fidedigno o como algo que es correcto. No como antes nuestros padres tenían la facilidad que agarraban un autor un libro y lo daban por hecho de que era una autoridad y no tenían confusión, lo que tenían era problema de acceso a los libros. Ustedes tienen todo lo opuesto, tienen tanta información que ahora lo que en realidad cuesta es saber uno como persona hacer un filtro. Tienen ustedes que aprender a tener el filtro y el criterio para saber qué información está acorde a mi nivel de educación, a lo que tengo que presentar, a qué información voy a recopilar acorde al contexto y pertinencia del trabajo, a la temática, y esto obviamente ustedes son los que deben ir construyendo esa habilidad básicamente del criterio sobre cómo manejarla. Por eso se llama el método Alfin, es alfabetización, no de inglés y de idioma, como todo el mundo cree que es lo único necesario.
Obviamente una brecha es las redes, como el internet que nos pasó en el COVID, que observamos que fue muy importante y una brecha bastante fuerte, especialmente en el campo que no tenían. Y otra, obviamente, es el manejo de la información, ¿no? Entonces, no todos están alfabetizados para tener un buen manejo sobre la información. Y esto es importante que ustedes aprendan a tener ese cambio visual y mental de cómo se debe manejar. Está abriéndome el PowerPoint, mientras tanto yo sigo dándoles un poquito de información. A esto se ha venido desarrollando ya desde los años 60 como primeras teorías y primeras formas de observación de cómo la tecnología, la revolución industrial fueron cambiando nuestra forma de vida. También se fue viendo en la UNESCO después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se hizo un tratado, ustedes saben, con las organizaciones mundiales y la UNESCO trabajó mucho en la educación. Se pusieron obviamente convenios también y tratados en los cuales los mayores exponentes de la educación se pusieron de acuerdo para obviamente ver los pros y los contras sobre la información y cómo se la estaba manejando. En un principio las brechas eran de alfabetización sobre saber leer y escribir. Luego nos topamos con una brecha geográfica que fueron los idiomas. Luego vienen todas las tecnologías de la computación y con ello luego el Internet, lo cual rompió las brechas físicas a virtuales, pero nos generó otro tipo de brechas, ¿no? Entonces, en este caso, la brecha que ustedes tienen que cursar es no solamente saber usar un Zoom o saber usar un celular entrando a Google o saber manejar ciertas aplicaciones. Se habla tanto ahora sobre la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial es como una extensión para mi forma de ser, igual que un lápiz en su mano para un escritor o para un dibujante. Una computadora es una extensión de ustedes, entonces una aplicación también es una extensión de ustedes y una aplicación IA también va a ser una extensión de ustedes. No sirve de nada si ustedes no tienen el criterio, ¿no? Es por esto que el verdadero cerebro de todo lo que ustedes empleen y todas las herramientas de trabajo para cualquier disposición de objetivo que ustedes deseen realizar siempre va a ser el ser humano. Es uno de los por qué yo creo que no va a ser nunca suplantado el ser humano por una inteligencia artificial. Esa es mi postura en cuanto a la información. Entonces, por más que ustedes encuentren el o cualquier otra aplicación que les hagan un ensayo, se van a encontrar con errores. Hay traductores perfectos ahora de idioma, pueden hacer plagio muy fácilmente. No les sirve de nada porque no tiene ningún sentido entrar a la universidad a estudiar y que ustedes no aprendan nada. Entonces, para ese caso, ¿qué hacen ahí? Tampoco tiene ningún sentido entrar a que una aplicación les haga todo un ensayo cuando ustedes no están dando su opinión. Es tan fácil que entran a todos los foros y chats, antes eran en YouTube, ahora en TikTok, ahora en diferentes aplicaciones donde ustedes van dando sus mensajes, sus opiniones y su criterio y que no puedan hacerlo dentro de su área. Es un dilema muy fuerte que debemos romperlo como una brecha para que ustedes generen una identidad como profesionales y puedan emitir sus criterios de una forma correcta. En este momento tenemos que romper entonces ese modelo que ustedes vienen trabajando, de que crean de que alguna aplicación o algún ordenador va a realizar el trabajo por ustedes. No es así, además que no es bueno engañarse uno mismo, ¿no es cierto? Entonces, voy a dar aquí el play. Aquí como ven ustedes, informarse cuesta, claro que cuesta. Ustedes están en una universidad donde el Estado está pagando y aproximadamente según lo que el Estado paga por cada estudiante de la Gabriel René Moreno es $250 al mes, según lo que algunos datos por ahí me han ido informando. Entonces, nada es gratuito. Ustedes saben cuánto cuesta ingresar a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y cuántas personas pagan en otras universidades privadas para informarse, es decir, para aprender.
porque aprender viene de comunicación y viene de la información. Por lo tanto, ¿cuánto cuesta la información? Siempre tiene un precio. ¿De qué nos informamos? Nos hace un plano, esto viene de Edgar Morin, que es un gran teórico de la educación como filósofo, y dice que hay un océano de incertidumbres, hay muchas dudas de que no conocemos y nosotros entramos a ese océano a buscar esa información y no sabemos por dónde empezar ahora, ¿no? O sea, tenemos esa analogía que nos hace como una muestra de por dónde empiezo, qué hago, qué busco, dónde voy, ¿no es cierto? Que son las primeras preguntas que nos hacemos. Tenemos, como les iba diciendo hace un momento, el contexto, tenemos las TIC, que son las tecnologías informáticas computacionales que nos generaron una revolución completa en nuestra forma de vivir, trabajar, en nuestra forma de hacer todas nuestras tareas, hasta cocinar inclusive, porque quiero hacer un majadito y lo busco en YouTube, me dan una receta y aprendo a cocinar. Es así de sencilla en la vida, pero uno tiene que aprender a filtrar qué tipo de información escojo, porque se van a dar cuenta que les va a salir una montonera de listados sobre el plato que ustedes van a querer cocinar. Entonces, esto abrió una brecha digital, una brecha en edades, una brecha en quienes saben manejar la información, no solo la computación ni las tecnologías informáticas. Esto es un aprendizaje a lo largo de la vida, no es de un día, no es de 12 años en el colegio o de 5 años en la universidad. A lo largo de su vida ustedes van a venir observando que van a haber cambios y estos cambios les van a ir exigiendo en su nivel profesional y hasta en su forma de vida ir actualizándose en una u otra ordenador, en una u otra aplicación o en una otra forma de información que tal vez vamos viendo a futuro, ¿no? Y a esto se le llama multialfabetización, es decir, que de forma transversal, nosotros aparte de ir estudiando las carreras profesionales, vamos aprendiendo alfabetización de idiomas, alfabetización de ordenadores, alfabetización de información, por eso le llaman multialfabetización, es la vida en la cual nos tocó vivir. Ahora, en cuanto a teoría educativa, aprendizaje e información, mucho se plantean los estudios y el aprendizaje de la información por competencia, es decir, yo tengo un objetivo, una habilidad, y con esa habilidad que yo voy desarrollando, busco acceder a ese objetivo y a esa meta. De ahí viene y deriva el concepto de Alfing, ¿no? Tenemos actores, se hace una planificación que ustedes en su monografía tienen que planificar. Cuento con una computadora, cuento con internet, cuento con un celular, cuento con impresora, cuento con tinta, cuento con papel, hago una evaluación, ya tengo equipos con los cuales yo puedo trabajar. No necesito un cuaderno o un lápiz o un bolígrafo para que yo pueda ir haciendo mis primeras ideas, ¿no es cierto?, a rasgos rápidos. Y con ello también se pueden dejar llevar con que la información más requerida, al igual que en todo, como ahora están acostumbrados a los likes, algunas veces se ven los videos y los YouTube o los TikTok o los Instagram que más salen los Reels por la votación, ¿no es cierto? Igual en la información existe un listado de marketing de revistas de investigación donde los artículos más vistos obviamente se ven o los libros más buscados también aparecen. Entonces también tienen la formación de formadores que son profesionales en el área, que ustedes pueden buscar a sus mismos docentes como primera fuente y hacerles preguntas o entrevistas respecto a las temáticas. No están cerrados a que ustedes puedan acudir a los docentes de su misma universidad, tal vez de las materias paralelas o de otros o de su misma carrera, y les hagan preguntas y los tomen como primera fuente y los citen, ¿no? No tienen por qué descartar esa opción. Entonces, de esta forma, voy a seguir avanzando. La sociedad es una sociedad de información actualmente y sociedad del conocimiento. ¿Son lo mismo? No toda la información que ustedes obtienen significa que es conocimiento. Sabemos que en la investigación se clasifican los conocimientos en conocimientos vulgares y conocimientos científicos y hay otros tipos, pero esos son dos de los cuales nos centraremos.
Es lo mismo que yo escuche un chisme y eso lo considere conocimiento, pues no, obviamente. Entonces, pero es un tipo de información. O que yo escuche un meme o que escuche un TikTok o tan famoso que están ahora el Badabun o ciertos lugares de famosos donde dicen tal cosa pasó con tal artista, ¿no? Y uno dice, ¿será que es fidedigno? ¿Será que es verdad? Hasta ya ustedes lo dan por hecho que tal vez solamente son formas de enganche para darles información, pero ustedes saben que tal vez no es un conocimiento y menos se lo va a tomar como un conocimiento científico. Entonces, sociedad de la información. Información no es igual a conocimiento y esto se lo toma, imagínense ustedes, de los años 60, porque obviamente surgen, y hay desde el ámbito económico muy fuerte, hay infoxicación, como les decía, en un término muy usado por Cornella, que hace toda una exposición de tesis teórica sobre ello. Info de infoxicar, de información y de intoxicación, fusiona las dos palabras y genera un compuesto. Y con ello indica que estamos infoxicados no solo con la televisión, también con las redes informáticas, estamos infoxicados con todas las aplicaciones, con el Facebook, con el TikTok, con el LinkedIn, con todas las formas que ustedes tengan acceso se encuentra todo tipo de información. Se habló por ello sobre la ecología de la información como una forma también de que no se lleve toda la información como basura a tomarse como conocimiento, a la concentración de los medios de comunicación que también hacen aportes, porque no hay nada que veamos gratuito sin que tenga una publicidad, desde los juegos hasta lo que es información fidedigna. Y esto nos lleva también a otro concepto de hiperespecialización, ¿no? Hay disciplinas que son más complejas y no son tan fáciles de encontrar dentro de lo que es la búsqueda de información. Y mientras mayor su grado de complejidad, si ustedes suben a maestría, doctorado, obviamente, pues va a costar económicamente el acceso. Desde ahí es que tenemos páginas web como universidades que tienen sus bibliotecas, que se las llaman las páginas verdes, amarillas y rojas. Las verdes son de acceso libre, las amarillas con un intercambio o trueque de algún archivo y las rojas obviamente son completamente pagas, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad de red, Castel, el mundo está interconectado en la mayoría de los ámbitos, las influencias se dan en tiempo real, ya no hay brecha geográfica, no tenemos brechas de idioma porque el traductor fácilmente nos traduce y podemos realizar una conversación con cualquier persona. Y obviamente están los saberes como se hablan los saberes compartidos, ¿no es cierto? Esta es una sociedad ideal en la que la cooperación ha sustituido a la competencia, donde se tienen en cuenta todos los actores, incluyendo la sociedad civil, porque todos aportan en la información de una u otra manera. Ya no solamente es la televisión, los periódicos, las noticias de la televisión, ¿no es cierto? Entonces, toda nuestra forma de pensar ha cambiado, por lo tanto, nuestra forma de investigar también cambió. Nuestra forma de desarrollar un trabajo también ha cambiado. La forma de comunicarnos y relacionarnos cambió. Ahora todos se relacionan mediante WhatsApp, mediante páginas hasta de parejas y búsquedas que son muy famosas ahora. La voy a nombrar, entró con mucha fuerza Tinder, la página de Facebook de pareja y otras que obviamente está la forma de relacionarnos de forma más virtual. La manera en la que trabajamos ahora, el Zoom se dio muy fuerte en las clases en la época del COVID, se da en las reuniones, antes había Skype, que era famoso también por usar las reuniones de trabajo. La creación de información, quién la crea, por qué la crea, para qué fin la crea, son preguntas que ustedes se tienen que hacer, porque eso indica qué fidedigna es la información. ¿Por qué la creó? ¿Por qué me da esa información? ¿Para qué me la da? Y yo con eso tengo que ver qué hago con esa información. Mis filtros ahí tienen que estar en alerta. Y esto me lleva a la investigación científica. Obviamente el docente también tiene que estar capacitado en el mundo de las TIC y en este tipo de conocimientos, ¿no? Y
la influencia, obviamente, de este mundo en el que vivimos ahora ha sido exponencial y demostrado ya no solo en teoría, sino en la realidad con todo la epidemia que acabamos de vivir y ha pasado, pero obviamente ha dejado. No llegó la virtualidad para irse, ha llegado para quedarse y es una muestra de la forma en la que yo me estoy comunicando con ustedes y les estoy dando enseñanzas sobre investigación. Las ciencias se han modificado en cadena, especialmente las que necesitan procesar gran cantidad de datos. Muchos modelos de negocios han quedado en entredicho. Vamos a ver un resumen. La fotografía analógica ya no existe, ha sido pasada a la digital. Todos ustedes en su celular sacan una foto, ya no compran cámaras a no ser que sean fotógrafos profesionales. Y los fotógrafos profesionales ya no usan rollo, ¿no? Usan tarjetas de SD, micro SD. Industria musical, ya no venden discos ni DVD, hacen ventas por internet. La telefonía fija pasó a celular. Los periódicos ya son virtuales, nos llegan todo tipo de periódicos por forma virtual a través del WhatsApp, que es muy común ahora. Los videoclubs y cines han cambiado por aplicaciones como Netflix, que es paga, y otras que son gratuitas, ¿no es cierto? Como Movi Plus, por ejemplo. Los libros también ahora los toman ya no solo físicos, sino que pueden entrar a buscar en Amazon o en otras fuentes formas de pago de libros virtuales, que es donde están más fuertes los editores y los escritores de nuestros días, ¿no? Pero no significa la información nada por sí misma. Tenemos una hipertrofia, estamos atrofiados de tanta información de medios y los fines que estos medios tienen. Podemos ahora mismo con un lápiz y un papel escribir un cuento, la mayoría ya no lo hace. La mayoría va a decir, ¿para qué voy a escribir en una hoja si puedo escribir en un Word directamente y editarlo? Es lo lógico y es lo que yo les recomiendo a ustedes, que vayan haciendo una lluvia de ideas y se vayan eligiendo el tema según el acceso de información a la que tengan. Podemos emplear todas las TIC de forma correcta y de esta forma llegar a un buen fin. Entonces, tenemos que ver con qué recursos contamos y saber utilizarlos en el contexto adecuado. Eso es lo importante para su monografía de ustedes. Hay brechas de acceso que se van a topar. Inclusive para entrar a su biblioteca tienen que tener un carnet registrado como estudiante de la universidad. Ustedes tienen que tener un uso adecuado de esa información que ustedes tienen y saber elegir qué libros van a emplear. Por eso hay una brecha de uso y también de cómo usan la computadora, el Google y la información que les sale en ella. La calidad del uso que hacen de todas de estas herramientas que ustedes poseen y los accesos. Hay también la brecha generacional para personas que son adultas, que tal vez tengan compañeros entre ustedes, o personas que no han tenido acceso a mucha computadora, tal vez del campo o de provincia, obviamente van a tener un poco más de dificultad realizar los trabajos. Hay brechas de modelos de empleos también y brechas cognitivas de cómo ustedes aprenden, ¿no? Y cómo aprenden, porque algunos son autodidactas y fácilmente buscan algo que no saben. No sé cómo yo hago el sistema APA y me entro al YouTube y fácilmente me pongo a ver videos de cómo se hace el sistema APA y cómo hago referencias bibliográficas, cómo hago citas directas, indirectas, cómo hago una bibliografía y lo aplico, ¿no es cierto?, en mi trabajo. Esas son personas más actualizadas y que están un poquito más a la delantera porque innatamente han aprendido a aprender. Son los famosos nueva forma de aprendizaje que tenemos y buscamos. Todos tienen que aprender a aprender porque saber y quedarse solo saber sin aprender no los va a adaptar a todos los cambios. Termina la universidad, luego ya pasa la enseñanza y no van a tener ustedes quien más les enseñe. Entonces no van a estar siempre pagando para que alguien les enseñe algo. Lo más lógico es que ustedes aprendan a aprender y sean completamente autodidactas y eso obviamente les ayudará bastante en la virtualidad si luego hacen maestrías o doctorados o especialidades y diplomados en forma virtual. Es una realidad ineludible, no la podemos dejar de lado. Tenemos herramientas de hipermedia, multimedia e hipertextuales que estamos empleando
Ya no es suficiente con solo saber leer y escribir. Se pueden hacer trabajos cooperativos. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos responder y qué debemos conseguir con esto? Son preguntas que ustedes se deben hacer. ¿Cómo respondo yo ante el contexto actual? ¿Qué competencias y habilidades son necesarias para que yo pueda realizar una carrera o pueda realizar una profesión, pueda realizar una adaptación y que no llegue otro desafío a mi carrera o a mi profesión y yo no pueda subirme al tren y me quede atrás, ¿no es cierto? Voy a cambiar al otro PowerPoint. Vamos a ver sobre las fuentes de información. Como ven ustedes, es algo bonito, no es algo difícil de entender. Estamos hablando sobre algo muy importante. Pareciera que no, y que es muy obvio lo que les estoy diciendo a ustedes, pero sí son temas que tienen que tomar en cuenta cuando ustedes desarrollan cualquier trabajo. Ya sea cuando ustedes levantan la mano y dan su opinión, los respaldos de dónde leyeron sobre alguna información, siempre uno les dice, ¿y dónde escuchó esto? ¿Y quién le dijo? ¿No es cierto? Y ahí es donde viene justamente eso que les decía sobre el respaldo, ¿no? El respaldo de las fuentes. Estoy tratando de abrir el PowerPoint, va a tardar un ratito. Mientras tanto hablamos, entonces nuevamente que les voy a hacer recuerdo la monografía que les estoy pidiendo de compilación, es decir, justamente buscar información referente a un tema, un solo tema, por eso se llama monografía. Mono de etimología de uno y grafía de escritura, grafo o gráfico, ¿no es cierto? Entonces, depende de la asignatura que ustedes opten o estén llevando en este momento. Tienen que elegir una temática ustedes tienen su programa analítico, tienen los temas que han desarrollado y hablar sobre uno de ellos, dar sus ideas, sus aplicaciones, su criterio sobre esa temática. Es bueno que en ella, obviamente, ustedes aprendan a mostrar su dominio de los conceptos y de la aplicación que están realizando de cada uno de ellos, ¿no? No les aconsejo que se compliquen tanto con muchos conceptos. Traten de manejar un concepto, su sinónimo o su antónimo y dejen claro qué es lo que piensan sobre ello. Como les digo, un encabezado donde dan la información, vuelvo a repetir, su nombre completo, su registro, luego a continuación colocan el docente, el grupo, la asignatura, la materia y colocan luego el título dentro del encabezado, entre comillas. El título no hay problema si lo colocan en cursiva, pero traten de que se maneje igual un tamaño de letra Arial 12, no lo hagan exageradamente grande para que no les reste espacio en el tamaño de la página luego al desarrollar ustedes su información, ¿no? No confundan monografía de compilación con la documentada. Les voy a dar después de este PowerPoint un ejemplo de una monografía de un compañero que de ustedes en un anterior semestre realizó, es de ingeniería civil, y con esa monografía les voy a dar el ejemplo y los errores que él cometió para que ustedes no los cometan. O sea, voy a hacer como un ejemplo de una corrección para que cuando ustedes vayan realizando las monografías recuerden, no tengo que hacer esto, y yo les voy a decir, investiguen sobre esto, éntrense a YouTube y vean esto. Eh, Porque yo no puedo entrarme a enseñarles a usar Word, entrar a enseñarles a usar Zoom, entrar a enseñarles a usar todo lo que obviamente ustedes deben aprender a aprender, ¿no es cierto? Del tiempo no da y se lo puede hacer fácilmente subsanable con que ustedes quieran aprender y tengan la motivación y se les pase videos en los cuales ustedes vean cómo es el sistema APA aplicado al Word, ponen en YouTube y entran dentro de ello, ¿no? Cómo se coloca. Entonces van viendo videos y dicen, es de esta forma y lo van incorporando y van aprendiendo. Es así que ustedes van adquiriendo nuevas destrezas y nuevas habilidades. Vamos a hablar sobre las fuentes. ¿Qué son las fuentes de información? Aquí nos muestran como una lluvia, una catarata, una imagen muy creativa
en las cuales nos muestran qué es de dónde cae la información o de dónde emana la información, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos a topar con fuentes primarias y secundarias principalmente. Las fuentes de información tenemos en clasificación, pueden ser personales, fuentes de información institucional, documental. ¿Qué es información? Es la pregunta. Primero, para saber qué es información, tenemos que ver las fuentes. Por eso les decía, sus docentes son fuentes personales de primera. La institución, es decir, universidades con biblioteca y con cierta información o instituciones que son educativas o que son investigación o que hacen investigación científica como revistas científicas, pueden considerarse institucionales, documentales en donde tienen documentos físicos o virtuales, también son considerados información. ¿Qué sería una información primaria? Un libro, una revista científica, no revista de cualquier cosa, revista científica que no es lo mismo. Y secundaria, o sea, es como que yo haga un análisis documental del libro o un concepto básico. Ustedes al hacer una monografía de compilación hacen una secundaria del libro. Entonces ustedes están haciendo una información secundaria de una primaria. Ese es el rol que ustedes van a generar en este momento. Las revistas normales, diferenciadas de las científicas, son secundarias porque normalmente hacen un análisis de temas que son llevados de científicos, ¿no? Bibliografías y catálogos, esto algunas veces las meten dentro de la secundaria y hay otra clasificación que las sacan y las colocan como terciarias que ustedes las van a escuchar. Entonces, una base de datos es muy importante, es la revolución del análisis documental, y esa base de datos actualmente se la maneja en forma virtual a través de, primero fueron Wikipedia, Encarta, ¿no es cierto? Luego fue Google que nos da acceso a todo tipo de información. El Internet nos revolucionó el acceso a ese tipo de información de base de datos. La web fue la hipermedia que nos vincula, ¿no es cierto? Como el libro que nos va haciendo el formato físico, casi como la hoja de papel, viene a ser la página web. Y la digitalización es la revolución del documento. Entonces, ¿qué es información? El elemento central de todo proceso de comunicación. El ser humano es el único animal que se comunica de manera simbólica y tenemos todo lo que nos han enseñado en literatura en el colegio, ¿no? Sobre un emisor, un mensaje, un receptor. En este momento ustedes son el emisor, van a transmitir un mensaje y este mensaje va a tener receptores, no solo el docente, que van a, obviamente a leer sus trabajos. Los tipos de fuentes, como les decía, y las personales, institucionales, documentales. Una información personal, un maestro, un profesor, un experto profesional, un documentalista, un bibliotecario que sea experto en el área. Puede ser de forma física, entrevistas, pueden encontrarlo en videos de YouTube, pueden encontrarlo en forma personal, a ustedes grabándolo o buscarlos en audios también, es una forma completamente acertada de hacerlo. Fuentes personales también existen en los bloggers, hay webblogs que son académicos, que hablan sobre temáticas y ustedes pueden emplearlo y citarlo, el nombre de la persona y la fuente de la web donde lo encontraron. Están los bibliotecarios 2.0, esto es respecto a libros, por ejemplo, ellos los han leído todos los libros y son docentes, muchos de ellos, los cuales pueden usar el Prezi, lo deben conocer, es como el PowerPoint. Hay muchos trabajos hechos en Prezi que pueden leer, SlideShare, Google Perfiles, son creados con este fin para que ustedes puedan ver fuentes personales, ¿no? Institucionales, obviamente, van a tener organismos públicos y privados, institutos estadísticos, ministerios, ayuntamientos, fundaciones, asociaciones, organismos internacionales, universidades, bibliotecas. También las TIC revolucionaron esta situación porque casi la mayoría de ellas ha generado páginas web. Entonces ustedes pueden acceder en algunos casos a la información a través de ello, ¿no?
Las fuentes de información híbrida, el wikisaber.es, es donde hay perfiles de personas que han dado información parecida al Wikipedia, pero en este caso son personas fidedignas con cierto respaldo de reconocimiento profesional de ciertos temas que han generado información, ¿no? La alfabetización informacional de Colombia, por ejemplo, es otra de ellas, ¿no? Las institucionales, como les decía a ustedes, las van a encontrar de esta forma, son formas de acceso, la UNESCO, el IFAP, la misma Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno. Siguen habiendo otros ejemplos que tenemos aquí, Alfinbook, U11. Los documentales, hay muchas definiciones de qué es un documento. Nosotros vamos a dar una para que lo entiendan un poco mejor. Concepto de documento, toda información fijada sobre cualquier soporte susceptible a ser recuperado. Por esto es que es considerado un documento a lo que sea físico o virtual, que pueda ser un video, que sea una página web, que sea un audio, una radio, un papel. Entonces, todo lo que pueda ser recuperado de alguna forma es considerado una información fijada sobre un soporte. Del mismo modo, hay infinidad de clasificación de documentos, ¿no? Hay primarios y secundarios también de la misma forma según el tipo de fuentes que respaldan a estos documentos. Los documentos primarios son los que proporcionan información de manera directa como resultado de una investigación, inspiración o reflexión. Los secundarios son, como les decía, los que describen información del primario. Aquí tienen algunos ejemplos. Las revistas científicas antes nos venían y las comprábamos, al menos en mi área profesional desde Brasil y Argentina, y todo el mundo esperaba la fecha de llegada cada mes. Ahora han pasado a ser mucho, la mayoría virtuales, y ustedes pueden tener accesos a través de pago. Hay algunas páginas que sí se crearon de hacker que han hackeado muchas de las revistas científicas y las muestran. Traten de averiguar cuáles son las que les dan la información y accesos a estos artículos científicos que se llaman, y ustedes pueden tener la lectura del mismo, ¿no? Estos son los soportes como un ejemplo que pueden dar. En una época fue la piedra, en otra fue el papiro, en otra fue el papel, libro, y ahora estamos obviamente hablando con videos, con Zoom. Son diferentes soportes recuperables, radio, audio. Esta era una biblioteca completamente desordenada, y el Google, por ejemplo, lo que ha hecho es ordenarnos a través de etiquetas la información, así como otros buscadores. No es el único Google que ustedes pueden ir observando. Si no, sería un revuelo y no encontraríamos ningún tipo de información. Normalmente se las busca por nombre, editorial, país, el nombre de la persona, el editorial es quien lo respalda, el país donde se creó la información, o si es página web, la dirección de la página, el día que estaba habilitada la información, día, mes y año normalmente, y la URL extensa de donde se encuentra esa información. Si es un video, el video dan el nombre del autor o del quien está dando la información como fuente primaria, el nombre tal vez del tema que le dieron a la exposición, el minuto o el segundo desde donde empieza hasta donde termina, de donde ustedes lo citan. Como ven ustedes, estas son entonces la clasificación de las fuentes. Y para saber, buscar, algunas veces tenemos, esto sería un documento primario, pueden hacer búsquedas por imágenes o búsquedas también por abreviaciones, en este caso se consideran secundarias, pero nos llevan a veces las secundarias a fuentes primarias. Si buscamos a lo que sería una forma antigua de hacer un trabajo, empezamos de esta forma con escritura, pero ahora normalmente tenemos todo en forma virtual a través de un ordenador trabajando, ¿no? Me voy a salir de este PowerPoint. Voy a bajar esto. Ahora lo cierro y quería mostrarles un ejemplo
de un estudiante donde siguió los pasos de los parámetros que se dictó en el primer video que se les pasó de cómo iba a ser estructurada su monografía. Les pedí tamaño A4 o carta, márgenes de 2 centímetros arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, los párrafos en justificar de margen a margen, el encabezado, aquí como lo ven, mejor, eso lo pueden ustedes ordenar, pero mejor si van apegados a la izquierda, el nombre, el registro, luego la asignatura con el grupo. No se olviden, por favor, de indicar esto, porque con ello obviamente saben que va a valer como un examen, se los identifica claramente a dónde pertenecen y no hay confusiones de que aparezcan como que no existen en la lista, ¿no? Y el docente, el nombre, ingeniero Juan Tomás Justiniano. Dentro aquí uno de los errores que él tiene, por ejemplo, usó el tema de edificación. ¿Qué es una edificación como concepto? No, puede hacerlo empezando como una pregunta, se podría poner como título ¿qué es una edificación? Sí. O se puede simplemente colocar el concepto edificación, pero se les pide en este caso que sea aplicado a Santa Cruz de la Sierra. Podría ser una de las correcciones a este trabajo, edificaciones en Santa Cruz de la Sierra o edificaciones en altura en Santa Cruz de la Sierra, propiedades horizontales o edificaciones en propiedad horizontal en Santa Cruz de la Sierra sería más adecuado. Son edificaciones también, pero ustedes pueden de esa forma dejarlo más claro, ¿no? El nombre tiene que ir también en el encabezado. Fíjense que si yo hago doble clic, me entro al encabezado. Si hago doble clic afuera, me quedo en el interior de la página. El margen es optatorio. Aquí por estética coloco margen. Como van a ver, son 1, 2, 3 páginas y se me pasó una cuarta. Otro de los errores básicos es que solo son 3 y hasta aquí ustedes tienen que terminar con la referencia y la bibliografía. Aquí en página tiene que decir 3 de 3, no 3 de 4. Vamos a seguir con algunas de las correcciones. Las partes del trabajo son 3 hojas con incluida el título número 1, introducción, no colocan punto 1, directamente introducción, desarrollo, la segunda parte, conclusión, y aquí a continuación tienen que poner 3, o sea, referencia bibliográfica son 3 y bibliografía abajo son 10 que les pedí, ¿no? En lo que es referencia y bibliografía, ustedes pueden tomar esta lista. Él lo hizo a mano y está mal, no está cumpliendo el sistema APA. Ahorita les voy a dar un ejemplo en el Word para que vean qué es lo que es el sistema APA, pero vamos a seguir con las correcciones. No pueden haber errores ortográficos. ¿Qué significa margen en justificar? Que yo marco todo este párrafo y aquí ven que tengo una viñeta. Aquí está pegado a la izquierda, al medio, a la derecha y este es el margen de justificar. Los títulos están apegados a la izquierda, obviamente. El tamaño de la letra es Arial, que obviamente lo buscan en esta parte. Aquí buscan Arial o escriben Arial y el número que van a colocar es el 12. Traten de que no usen colores grises, no son tan fáciles de leer. Usen por favor tonos negros nada más en su escritura. Además que es muy lógico que si yo encuentro un tono gris, es más probable que ustedes lo hayan copiado o plagiado de otro lugar. También me queda de fondo una marca como de agua en el fondo y eso me indica que ustedes lo han copiado y ni siquiera se dieron el trabajo de borrar el fondo. Eso los delata muy fácilmente que han copiado y no han hecho ustedes todo el trabajo. Traten de no hacer un listado de esta forma para que les deje más espacio en el cual ustedes puedan desarrollar la temática y no les pase lo que le pasó a él. Fíjense, lo que él perdió en espacio acá, lo pudo haber utilizado para que la bibliografía le entre en las 3 páginas y no quedarse con 4 páginas, ¿no? La cuarta página en este caso de él son mis correcciones, voy a aclararlo. Aquí, pues, en primer lugar, le dije completar el título con la aplicación al departamento Santa Cruz. Como les dije,
no incorporó los 3 conceptos en las referencias bibliográficas y aquí les había dado un objetivo de 7 bibliografías en sistema APA, ambos, las referencias y la bibliografía. Y ahondar en la conclusión porque la conclusión fue un solo párrafo, así que no me dejó su criterio claro. ¿Dónde se colocan las citas? La cita ustedes pueden colocarla en la introducción o en el desarrollo. Las citas, ¿cómo se colocan? Por ejemplo, yo empiezo de aquí a acá. Esto imagínense que yo lo saqué de un libro. Lo voy a colocar en cursiva, indicando que no es mi palabra. Lo voy a colocar entre comillas para indicar nuevamente que no es mi palabra. Si no es el párrafo completo y empieza con algo que venía adelante, se ponen 3 puntos. Y si no termina ahí, se colocan también 3 puntos indicando que existe mayor información adelante y atrás. Entonces, en esta parte de aquí, yo lo que hago es insertar. ¿Y qué es lo que debo insertar aquí? ¿Qué se les ocurre a ustedes que debo insertar? Número de página, no puede ser. Pie de página, tampoco. Encabezado, tampoco. Ustedes lo que tienen que hacer aquí es indicar, se me fue el encabezado porque justamente salté ahí. Ustedes lo que tienen que colocar aquí es un superíndice. ¿Cómo colocan un superíndice? ¿Algunos se recuerdan? Yo coloco un número 2, por ejemplo. Entonces ese 2, muchos dirían puedo hacerlo que se haga un superíndice al indicar que sea mayor, pero más fácil es hacer esto. Les voy a enseñar lo que es una cita. Por ejemplo, entran aquí, ven en las pestañas, dice referencias al lado de disposición. En referencia van a entrar a esta parte de aquí y aquí es donde dice insertar nota al pie. Colocan aquí ustedes, insertar nota al pie y por página les va dando los números. Sería esta la número 1. No hace falta de que hagan lo que yo les di ejemplo hace rato, de poner el número y querer hacerlo saltar como más pequeño. Fíjense que automáticamente saltó al pie de página y coloca el número 1 y me lo maneja el número 1 aquí. No colocan la cita directamente en este lugar. La cita tiene que venir aquí. Solamente les queda el numerito indicando de que hay un pie de página y ese pie de página puede ser un comentario, que en este caso no se los estoy solicitando, lo que quiero es que la cita venga en este lugar. Segundo, les pedí estilo APA. Ustedes vienen a esta parte y lo que hacen es entrar a APA. Si les solicitan sus docentes en otros lados, Harvard, el Vancouver no viene, se lo tienen que descargar, hacerlo aparecer en escritorio, tiene todo un proceso y les aparece recién en el Word, ¿no? Que tienen que colocarlo en un archivo especial. Bueno, en este caso vamos a buscar APA, la que tengan como última versión en su Word, y ustedes van a insertar cita. Entonces, aquí, al insertar cita, esto es hacer sistema APA, organizar el dato que tengo. Yo no tengo todas las fuentes. Si yo aquí me voy a administrar fuente, se van a topar con esto. Yo había trabajado en otro trabajo con estos libros, estos que tengo aquí. Humberto Maturana, Ministerio de Educación, Edgar Morin, Los 7 Saberes, la Real Academia Española. En este caso es la lista general de libros que yo puedo, ya tengo grabado y puedo hacerlo como nuevo o usarlo en la lista actual. Fíjense que en la lista actual no tengo ninguno usado en el documento. Entonces, ahí yo verifico que está vacío porque si yo hago referencias bibliográficas, que a lo último cuando ustedes colocan citas simplemente indican insertar bibliografía o insertar, aquí les va a aparecer referencias bibliográficas. Al no haber nada ahorita no aparecen, pero aparece la diferencia entre insertar referencia bibliográfica e insertar bibliografía. Si solo son 3 citas de referencia, ustedes van a saltar 3 libros nada más. Y si hacen bibliografía, ustedes lo que van a hacer es incorporar los otros y se volverían 10, digamos, ¿no? Entonces, con esta forma yo verifico en administrar fuentes cuáles están.
Al hacer bibliografía me van a aparecer todos estos. Fíjense, se los voy a mostrar. Si yo me voy al final de la página, en este punto de aquí, doy Enter, asumiendo que este chico hizo mal las páginas web, les voy a mostrar por qué en un momento. Y me pongo sin escribir yo bibliografía, porque automáticamente lo coloca. Aquí está. Bibliografía, referencia, trabajo citado. Si yo coloco bibliografía, no hay ninguna. No he creado ninguna yo. Si yo coloco referencia, no hay ninguna. Entonces no hace falta, fíjense que ustedes lo escriban, ya automáticamente es como una tabla que lo genera. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Asumiendo esto, yo me voy aquí al punto número 1 y voy a crearla. Entonces, ¿cómo lo hago? Esto, insertar cita, tengo que crear, agregar nueva fuente. Entonces nos vamos a topar con esta casilla. ¿Qué tipos de fuentes nos da? Ya estamos en el sistema APA, no tienen que hacer nada. Esto ya es APA. Acá van a toparse con sección de un libro, esto sería una cita, porque es un pedazo del libro, y le va a aparecer lo que ustedes tienen que marcar. Esto es básicamente lo mínimo que deben colocar. El autor, si no saben cómo ustedes llenar, que si va el primero el apellido, el nombre, le dan editar, y aquí ustedes colocan apellido, nombre, segundo nombre, le dan aceptar, voy a dar un ejemplo, Juan, perdón, el apellido a primero, Justiniano, aquí va Juan, no quiero poner segundo nombre, le doy a agregar y él me hace la coma en donde tiene que ir y le doy a aceptar. Entonces ya queda el autor. Si es el corporativo que en el libro les dice, lo colocan como corporativo, si no, lo dejan de esta forma. Título, vamos a hablar, derivadas, por ejemplo. Autor del título o del libro, ¿no? En este caso estamos hablando campos bibliográficos del sistema APA, autor. Ya escribí el autor del libro aquí, así que no hace falta que lo vuelva a repetir. Título del libro. ¿Por qué habla de esto? Porque hacer una sección del libro puede ser un capítulo. Entonces, algunas veces si es una revista científica, ustedes pueden colocar el autor de la revista y pueden colocar solamente el autor del capítulo, que algunas veces está diferenciado, y el título del capítulo que ustedes están copiando, el año, la página que están citando ustedes, la ciudad o el país que van a citar. Si es una ciudad, colocan primero, ejemplo, Londres, colocan coma y de dónde es el país, van a colocarlo a continuación. ¿Dónde es de Londres? Londres es de Inglaterra. Y colocamos editorial, un ejemplo. Keep. Fíjense, vamos a colocar año. Vamos a suponer 1980. Página 33. Entonces se van a dar cuenta que yo ya indiqué qué página he citado y con eso estoy diciendo de dónde lo estoy sacando. Le doy a aceptar y aquí de forma indirecta y corta, esta es la forma corta, ya me hizo la cita. Entonces, si yo me voy al final, me sigue apareciendo, ¿por qué no actualizó? Ustedes acá pueden decir actualizar cita. Ya apareció la primera y esta está en forma extensa. Entonces, la forma corta les va a quedar en el pie de página. Fíjense, se estila el número en pequeño que se hace con insertar nota al pie. Al pie de la página va de la cita corta y con la lista de referencia le viene la cita de extensión larga. Entonces van haciéndose las referencias. También se actualizó bibliografía porque las 3 citas que ustedes han colocado van a salir como 3. Entonces, ustedes terminaron de hacer esas 3 citas. Digamos que ya están las 3. Entonces, si ustedes quieren hacer, me voy a salir para que no quede en ello. Que aparezcan más libros, agregan nuevas y lo que hacen es escribir otros 7 libros para que sean 10. Le dan a aceptar y luego ustedes en administrar fuente, voy a salir porque otra vez se me desordenó, en administrar fuente, ustedes dicen, esta también, aunque no es cita, quiero que
se copie. Esta también quiero que se copie, esta también quiero que se copie. Son los libros que ustedes ingresaron, pero no los citaron. Que se copie, y en la bibliografía solamente ustedes lo van a emplear. Entonces ahí diferencian que la bibliografía les va a ir con 10 y las referencias les va a ir con 3. Entonces tendrían primero las referencias que hacer primero, siempre tienen que ir copiando. Les voy a dar la diferencia de lo que es crear una fuente o una cita cuando es página web para que vean la diferencia, la estoy borrando. Quiero insertar una cita. Agregar nueva. Y fíjense que aquí me van saliendo las que tengo. Si no quiero ninguna o me aparece que en administrar fuentes ya tengo o alguien usó mi computadora, puedo eliminarlas. Las elimino todas para que no me quede ninguna en el documento. Me quedó virgen. ¿Lo ven? Entonces también de aquí ya no me debería quedar ninguna. Esta me queda como lista actual. Y aquí yo digo, quiero insertar una página web. Les voy a dar el ejemplo de cómo es. Ya veo yo que mi lista general está vacía. La lista actual también la puedo editar si cometí algún error. Entro de esta forma. Quiero insertar, voy a cerrar esto de acá. Insertar cita. Agregar nueva fuente. Esta vez, fíjense, ya no voy a ver una sección del libro que sería una cita. Un artículo de revista, de journal, de periódico. Artículo de periódico, acta de conferencia, un informe, sitio web, documento de un sitio web, medios electrónicos. Aquí entran varios de los virtuales, pueden ser audio, pueden ser video, arte, son imágenes, grabación de sonido, función, película, entrevista, patente, caso, tiene, y varios son otros que no están compuestos de los que están aquí arriba. Eso hace que las viñetas que ustedes van a rellenar estén acorde a la temática y él se los ordena. Ustedes no tienen que estar pensando dónde va, dónde coloco edición, dónde coloco el nombre, dónde coloco el país, no tienen que hacer nada. Entonces, para que vean, no es algo por qué morirse. ¿Por qué les hago el ejemplo del sitio web? Porque esto es lo que pide el sitio web. Normalmente son autores corporativos, no dicen autores, son anónimos, ya que ustedes lo que colocan en autor es el nombre de la página. Ejemplo, voy a poner Wikipedia solamente por citar. Y pongo que es autor corporativo. Nombre del sitio web, ya sabemos, lo vuelvo a repetir, Wikipedia. Aquí vamos a decirme año. Yo no voy a colocar el año en el que fue creado, voy a colocar, aquí si le doy mostrar campos, más campos, fíjense que me va a mostrar los obligatorios que yo debería colocar con asterisco, lo mismo pasa en todo. Y me hace una distinción, nombre del sitio web, puedo decir wikipedia.com. Nombre del productor, no lo sé, productora tampoco. Y aquí me indica año, mes y día. Ya hace una diferencia, si yo bajo esto un poco, porque normalmente nosotros rellenamos, no es el año, si ustedes tienen el año, mes y día en que se creó la página, lo colocan en asterisco. Pero lo que normalmente más miramos es año, mes y día en que ustedes hicieron la consulta. Es decir, yo entré hoy y copié, y hoy es 9 de junio del 2023. Entonces, año 2023, el mes es junio, el día es 9. Y la URL, aquí coloco la URL extensa. Aquí pueden ustedes también, en el sitio web, nombre del productor, voy a subirlo un poquito. Nombre del sitio web, wikipedia.com, es el nombre de la página principal. Dan el nombre del home, ¿no? Y aquí abajo, en URL extensa, dan, obviamente, si están viendo ejemplo derivadas, seguimos lo mismo. Va a ser wikipedia.com/derivadas, digamos, ¿no? Entonces eso lo colocan aquí, ¿no? Voy a hacer el ejemplo. Entonces le doy a aceptar y se van a dar cuenta que hace él todo el trabajo. Esa es la forma en que se cita una web. Esa es la única diferencia. Si lo hacen con un video es lo mismo. En vez de poner la página que es 33, en el video se colocan los minutos o los segundos que ustedes han citado. Y eso obviamente lo colocan aquí en cursiva.
y colocan una nota de pie, se va al pie de página y aquí insertan la cita corta que se los hace el sistema. Y luego ustedes en referencia y bibliografía, ustedes no la escriben. Ustedes lo que hacen es hacer su listado. Así que se los recomiendo que el listado lo hagan de último. Luego, ustedes tienen que hacer una introducción, que normalmente pueden empezarla con la misma pregunta que han hecho en el título. Van hablando sobre el tema, en este caso él habló sobre edificación y dice qué tipos de edificaciones existen. Va dando citas, aquí él se olvidó, hizo todo el trabajo como una lluvia de ideas, escribió, pero se olvidó hacer las citas, así que yo la corrección que le hice es que él haga las citas y las bibliografías. En el desarrollo se fue haciendo preguntas, cuáles son los requisitos básicos para construir una edificación y fue respondiendo su funcionalidad, su seguridad, su estabilidad, materiales utilizados en edificaciones, tipos de terrenos, pasos a construir una casa y habló sobre todo ello. Y luego llegó a conclusiones. Aquí su conclusión fue muy poca, porque tendría que haberlo hecho por lo menos 2 párrafos donde él da su propia opinión, que es muy importante escucharla de ustedes. Todo el trabajo tiene que estar escrito en tercera persona singular y terminar 3 páginas con la referencia y bibliografía. Si les acepto que la referencia y la bibliografía, si está muy grande la letra, fíjense que me la hace con otra, ¿no? O sea, aquí van a tener Arial 12 y aquí puede hacer que el sistema APA las haga en una letra más pequeña. Si ustedes ven que les ocupa mucho espacio, pueden hacerla hasta en un tamaño 9 o 10 para que entre en la página número 3 y no les tome espacio del trabajo, del contenido de la página, ¿no? Entonces tienen que tener referencias y bibliografía. De esa forma creo que es el ejemplo que les puedo dar y las observaciones de correcciones que van a tener. Monografía, un solo tema, tiene que ser en el departamento de Santa Cruz de la Sierra su aplicación y tienen que elaborar 3 conceptos citados con ello y ustedes desarrollarlo el tema, su propia opinión y el criterio es lo que se va a evaluar y al final generar conclusiones por lo menos mínimo 2 párrafos y al final colocar su referencia bibliográfica y su bibliografía, todo en sistema APA. El margen, como les decía, 2 centímetros izquierda, derecha, arriba y abajo. El salto de línea, que si entran ustedes a inicio, aquí ustedes tienen, voy a buscarlo. Estas son las viñetas. Tienen en una parte que no lo estoy. Estos son los bordes. Ya lo tiene acá. Aquí está. Aquí tienen el salto de línea. Y en el salto de línea les aconsejo que usen 1,5. Si ven ustedes que son de escribir mucho, pueden llegar a usar solamente 1. Ven que se hace más pequeño el salto de línea y línea. Entonces están libres de usar entre 1 y 1,5 no más. También si ustedes ven que tienen espacio arriba o abajo que les está quitando, pueden usar quitar el espacio arriba o quitar el espacio abajo, pero entre 1 y 1,5 el salto de la línea. Entonces con estos chicos los dejo en este ejemplo. Espero que haya sido de mucha ayuda la información que les he dado en ejemplo. Les he explicado sobre la información, sobre cómo investigar y les he dado un ejemplo del sistema APA para que ustedes vayan empezando a trabajar. Van a tener 15 días de trabajo. Por el chat se les va a dar la información en la fecha que van a entregar al correo y a qué correo. Ya yo les indiqué que el correo es de Gmail, es doc.mixy.justiniano@gmail.com. Ahí es donde van a llegar todos los trabajos. Y por favor, los que van entregando, hagan una lista en el WhatsApp como entregado, es decir, que van haciendo un listado en cada uno de sus WhatsApp y van alargándolo para que aparezcan nombre, apellido y registro y colocan entregado al lado, para que con eso sepamos nosotros y llevemos un control de lo que ustedes han enviado y que llegó al correo. Así no pasa de que entregaron y no aparece. Entonces, de esta forma me despido de ustedes
Voy a dejar de compartir en pantalla para que pueda yo observar el entorno completo. Y cualquier consulta pueden hacerla por el WhatsApp. Las correcciones, como ustedes ven, son las mismas casi para todos. Ese es el trabajo que van a desarrollar. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como según corresponda, estén viendo este video. Y no le tengan miedo, empiecen a trabajar, empiecen a realizar, empiecen a investigar. Hasta luego, nos vemos.